Independientes de la ciudad de Quito. Esto es, perfecto. Y vamos a hablar respecto a lo que está ocurriendo ahora mismo en la ciudad de Quito frente a las protestas que se presentaron el pasado día lunes por parte de un buen sector del taxismo aquí en la capital. Queremos conocer cuál es la situación de este otro sector, de esta otra facción del taxismo que no ha estado de acuerdo con este paro y con las acciones que se han desarrollado. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Por qué los taxistas agremiados en estas asociaciones que usted representa no plegaron al paro de los taxis del pasado día lunes? Buenas tardes, le escuchamos. Gracias por su gentil invitación, un saludo cordial a los radioescuchas. Nosotros no plegamos al paro convocado por la Unión de Operadoras de Pichincha, de las cooperativas de Pichincha, porque creímos de que es una medida inmadura, irresponsable, sin objetivos claros. De las tres uniones y la Federación Nacional de Transporte, solamente se autoconvocaron la Unión de Pichincha, es decir, las tres uniones no participaron en este paro. Bueno, pero es evidente, doctor, que existe una dificultad, es producto esto naturalmente del desorden, del caos, en fin, que hay en la ciudad, pero hay una dificultad con los taxis ilegales, hay una proliferación de taxis ilegales, y hay también una serie de operadoras informales que están trabajando en la ciudad y que pueden estar provocando una competencia desleal. Así es, nosotros creemos más bien de que este tema no se lo debe satanizar ni criminalizar, porque en primer lugar hay que partir cuáles son las causas que provocan esa informalidad, porque no es simplemente de atacar a la informalidad por atacar, y nosotros creemos que las causas es la falta de trabajo, la crisis económica que hay. Mire usted, aproximadamente de 1 millón de jóvenes que existen en el desempleo y su empleo. Ellos, una gran parte, han visto una herramienta de trabajo en el taxi y vienen desde hace muchos años atrás. Al igual, la gente de la tercera edad, que no encuentra trabajo porque dicen que la mano de obra de ellos es obsoleta. En ese sentido, también hace muchos años ellos han venido dando un servicio informal de trabajo, es decir, han venido compartiendo con nosotros. Por eso nosotros hemos pedido de que se haga un estudio técnico y responsable para determinar si existe la posibilidad de que se regularicen la gente que debe regularizarse, y justamente la gente que ha venido dando un servicio desde muchos años atrás, conforme así se lo hizo en el proceso 2011. En el proceso 2011, en la misma forma, se establecieron las ordenanzas municipales, la 047 y la 247, en donde establecían el procedimiento para la regularización. Pero eso fue caótico, doctor, habrá que aceptar que aquello no funcionó. Se hicieron estos taxis de franjas rojas, franjas verdes, franjas negras, unas no podían ingresar a la ciudad propiamente, en fin, pero en la práctica nunca funcionó aquello. Así es, usted tiene toda la razón, se hicieron unas ordenanzas en las anteriores administraciones inconstitucionales, además, claro, ilegales. ¿Por qué? Le voy a comentar un ejemplo. En esas ordenanzas, la 047 y la 247, se estableció un régimen sancionador a la informalidad. Se estableció en ese régimen las multas por la informalidad de 3 salarios, 6 salarios y 20 salarios. Es decir, de que estaban en contraposición de lo que decía la Ley Orgánica de Tránsito, que apenas decía 2 salarios. Y estaban en contraposición a lo que decía la Constitución. La desproporcionalidad y la jerarquización, artículo 425 de la Constitución, la jerarquización de las normas. No podía el Consejo Metropolitano legislar con un régimen sancionador desproporcional. Miles de gentes vinieron a mi oficina y en esas circunstancias afectados por esas multas y sanciones que hasta la presente fecha no lo pueden pagar. Imagínense 20 salarios que representan $7.000. 3 salarios que representaba en el 2011-2012 $1.500, pagaban el doble en el caso de reincidencia, $3.000, y les incautaban los vehículos. Es imposible. Mire, yo quiero simplemente determinar qué pasó con ese régimen sancionador. La Corte Constitucional hace meses declaró la inconstitucionalidad de esas multas y sanciones,
y se convirtió en jurisprudencia para todos los municipios del país, para que nunca más vuelvan a legislar en contra de la ley y la Constitución. Ahora, bueno, veamos cómo resulta el informe de esta empresa colombiana, tengo entendido que se ha contratado para el efecto. Lo cual también llama la atención porque eso demuestra que no hay una capacidad en el municipio para atender este tipo de cosas y tienen que recurrir a un estudio cuando eso debería estar absolutamente conocido y formado internamente. Y la idea sería que en base a ese estudio, que pase qué, doctor, desde su perspectiva, que se elabore una nueva ordenanza, que se elimine la 47. Sí, nosotros también proponemos que ese estudio, y respaldamos la realización de ese estudio, se lo haga con transparencia, claridad, honestidad y a la realidad en que vive el sistema de transporte. Esas ordenanzas y el Consejo Metropolitano debe legislar en función a la realidad para que no esas normas o esa ordenanza no se convierta en una norma perseguidora, coercitiva e inconstitucional. Nosotros hemos pedido, en especial, si la demanda así lo existe y el estudio lo refleja, que se deben regularizar más taxis, nosotros hemos solicitado que ese proceso contemple dos aspectos fundamentales. En primer lugar, que sea un proceso cerrado y un proceso histórico. ¿Qué decimos con proceso cerrado? Únicamente que se regularice la gente que en verdad en las calles han venido dando el servicio. ¿Por qué? Porque en el 2011 se inscribieron 20.000 y se regularizaron 5.000. Ahora en la actualidad, falta de trabajo, crisis económica, ya no serán 20.000, serán 40.000. Es que no hay tanta cama para tanta gente. Así un poco es, la idea así sería es. esa, doctor. Por eso es lo que pedimos, sea un proceso cerrado. Simplemente se regularice la gente que en las calles ya de veras vienen dando un servicio, que son aproximadamente de 6.000 a 7.000 unidades, que de acuerdo a los datos que nosotros tenemos muy personalmente, se determina que ese es el porcentaje. Es histórico. ¿Por qué histórico? Se regularice la gente únicamente que ha venido prestando el servicio hace muchos años atrás. Pero eso tiene que ser documento público, no documento privado, o a través de las sanciones, que ellos hayan sido sancionados. Vamos a reconocer a los 6.000, verá, vamos a reconocer a los 6.000 y después de 2 años hay otros 6.000 o otros 3.000, 5.000 que están en la misma cosa. No, eso no se termina nunca. Esto no se va a terminar de raíz, pero sí nosotros vamos a proponer de que se ponga un candado jurídico y técnico, para que estos procesos no sean cada 5 años, sino sean cada 10 o 15 años, conforme al crecimiento poblacional. Vendrá la presión después de 5 años otra vez para revisar esto. Y no sé, habría que provocar una reflexión más profunda respecto a lo que ocurre, un poco en la línea de su pensamiento, de esta necesidad de tener un plan maestro de movilidad. Porque uno diría, ¿por qué es que en una ciudad donde hay tan alto nivel de congestión, los taxis se están moviendo, están contribuyendo, ¿verdad?, a congestionar, cuando más bien deberían estar parados? Y se los debería llamar o se los debería buscar de alguna manera para que le atiendan a uno, porque de lo contrario vamos a tener una ciudad amarilla, simple y llanamente amarilla. Así es, usted tiene toda la razón, y lo que nosotros también proponemos es justamente de que en esta situación o en este hecho tan urgente que se ha convertido en un problema social, tiene que poner la mano urgente los organismos seccionales y el organismo central. ¿Por qué? Porque la informalidad no solamente está en el taxi, la informalidad está en el comercio informal, está en la artesanía, está en todo. Y verdad, porque además se complicó esto, provoca esto. Es verdad. Y además se complicó esto porque hubo un manejo político. Entonces, los transportistas en general se convirtieron en aliados de este gobierno, de Rafael Correa, y eran los mimados. Usted sabe, el presidente ha afectado a todos el país, a todo sector. A los únicos que no los ha atacado, a los únicos que no los ha enfrentado, es a los transportistas. Entonces, ellos estuvieron medrando de esta libertad. Yo coincido con usted. Este tipo de ordenanzas se lo ha hecho políticamente. Por eso es lo que no ha funcionado. Por eso es la problemática que nos encontramos en la actualidad. Por eso nosotros hemos propuesto al actual alcalde de establecerse que exista la segunda fase de la regularización, sea un tema jurídico y técnico, no sea un tema político, porque si va a ser político, nuevamente, como usted muy bien lo manifiesta, esto no va a ser nunca
de acabarse. Cuento de nunca acabar. Inicio del espacio publicitario. Todos los días